Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo desde la Escuela de Formación www.formatenforex.com. Vamos a explicar la operación que hemos realizado hoy. Es cierto que llevamos ya 3 días sin poder operar en el mercado debido a diferentes compromisos de formación que hemos tenido, y seguimos hoy con nuestra batería de vídeos en base a operaciones de análisis técnico con la estrategia de patrones o rotación del precio basándonos en patrones de agotamiento. Todos sabéis que vamos a proponer realizar estas operaciones dentro de la ventana europea o post ventana europea, validando todo este tipo de operaciones con la herramienta de Order Flow para que podamos entender un poquito más y mejor, de manera más objetiva, con una información algo más creíble, lo que es la importancia que tiene el volumen sobre la acción del precio y directamente sobre los patrones que estamos utilizando, ¿no? Debilidades del precio, patrones de agotamiento para buscar setas de entrada en nuestra operación. Bien, durante la mañana de hoy teníamos claro que si teníamos que posicionarnos íbamos a buscar posiciones de largo para poder poner probabilidades estadísticas a nuestro favor e intentar menguar o disminuir esas probabilidades, ¿no? ¿En qué nos hemos basado? Bien, por una parte nos basamos en Market Profile. Tenemos aquí un gráfico en su perfil de semanal, en la cual podemos ver diferentes zonas de aceptación y diferentes zonas de rechazo del precio, en la cual vamos a determinarlo como un mapa de mercado. Es una herramienta que nos va a posicionar o nos va a indicar sobre el posicionamiento natural o el posicionamiento más probabilístico en el mercado, es decir, si tomar posiciones de largo, posiciones de corto. Y veíamos, haciendo análisis sobre el día de ayer, veíamos como el precio salía de una zona de aceptación, es decir, andábamos sobre la zona del 31,50-32 aproximadamente como zona de aceptación de cotización desde el día lunes, y durante el día de ayer entramos en esa zona de aceptación, se genera ese breakout al alza, siendo una zona de rechazo, buscando nuevas zonas de cotización del precio donde acepten cotizar y subastar, pues bueno, dicho precio. Teníamos la lectura de que si el precio se mantenía como zona aceptada tanto por compradores como por vendedores por encima del 1.3210 aproximadamente, 1.3220, si no encontrábamos síntomas evidentes de rechazo del precio a niveles inferiores, solo deberíamos pensar en largos, es decir, deberíamos pensar de que esas zonas de máximos se estaban preparando para seguir siendo compradas, es decir, para posibilidades de posiciones en largo. De hecho, hemos visto en la mañana de hoy cómo así ha sucedido. Se mantuvo el precio durante esta sesión asiática, y la sesión europea de esta mañana se ha mantenido en zona de aceptación del 32.30-32.60 aproximadamente. Y entonces la parte baja de esa aceptación era un buen setup de entrada, un buen filtro de entrada para posicionarnos en long en el mercado para buscar nuevos niveles mayores. Bien, dicho esto, vamos a explicar la operación técnica basándonos en el análisis técnico en que nos hemos basado. Estamos hablando de que sobre la zona del 1.3230 aproximadamente, como vemos aquí, pudieran ser zonas de long, 1.3230. Bien, debíamos esperar que cualquier patrón de agotamiento que nos diera el precio en temporalidad de un minuto, como estamos operando debido a este sistema, ¿vale?, se dieran cerca del 32.30 o en niveles de 32.30 por debajo de 32.30. Y vamos a descartar cualquier posible de cortos, aunque nos diera los filtros necesarios para posicionarnos en ese sentido del mercado. ¿De acuerdo? De hecho, justo un poquito antes de London y justo en la apertura de Londres, vemos cómo empieza a entrar algo más de volumen,
con impulsos de caída altos más agresivos, lo cual nos podría indicar a priori como posibles entradas de cortos, rompiendo este nivel de aquí, rompiendo este nivel de aquí. Pues bueno, como en análisis técnico tradicionalmente pues nos tienen enseñados en que cuando se genera un breakdown, ese soporte sobre ese breakdown pasa a ser una resistencia, y de ahí podríamos posicionarnos en cortos. Bien, nosotros desechamos todo ese movimiento, ya que estamos viendo que la profundidad del mercado nos dice que deberíamos posicionarnos en largos debido a las probabilidades estadísticas. Teniendo en cuenta este aspecto, bien, pues vemos esta micro tendencia de caída, en la cual ya observamos un síntoma de debilidad en este nivel de aquí, cuando esta micro tendencia o esta tendencia bajista en un minuto es rota, y vemos esa debilidad en el precio con un patrón de agotamiento, pues de lo cual le podemos llamar el ABC, o incluso una figura 1, 2, 3, como podemos tener aquí, un ABC. Incluso se podía dar un hombro cabeza a hombro, pues bueno, sabemos que en análisis técnico, pues bueno, cada cual pues, puede percibir la información de una manera diferente, pero lo que teníamos claro es que había una debilidad en el precio no era capaz de generar nuevos mínimos menores como continuidad del movimiento. A esto le apoyamos en este sistema, como todos sabéis, las divergencias del MACD, es decir, el precio genera un nuevo mínimo, que el MACD no es capaz de acompañar, lo cual ya tenemos nuestra divergencia. Bien, simplemente teníamos que decidir en qué nivel entrábamos. Lo más normal es que decidiéramos este swing mucho más limpio de aquí, o esta zona de pivot, o este pivot de aquí mucho más limpio, como para posicionar nuestro posible long, pero debido a la información que tenemos en order flow, es decir, debido al conocimiento de la información que tenemos de lo que suele pasar o de lo que pasa dentro de cada vela, podemos decir que andamos quizás un pasito por delante de la información de análisis técnico en este aspecto, y podemos tomar decisiones quizás a priori parecen como algo más aventuradas, pero con una información mucho más objetiva a mi modo de ver, y respetando por supuesto a todo aquel que utilice análisis técnico de forma convencional, pero creemos que andamos un pasito por delante en cuanto a la información, porque estamos viendo todo lo que ocurre dentro de cada vela, es decir, aquí podríamos ver lo que parecería una vela de rechazo, podría ser pues bueno una caída del precio, y no le vamos a dar credibilidad a ello. Tenemos huellas del mercado que nos están diciendo todo lo contrario. Es por eso que nosotros, en vez de tomar esta superación de este swing o de este pivot para posicionarnos largos, hemos tomado esta de aquí, como podéis observar, y de ahí nuestro nivel de entrada, este nivel de aquí, en la cual pues bueno todavía no nos quedaría, o sea, no hubiera quedado filtrado, ya que tendríamos que seguir siendo sistemáticos con la estrategia, con el sistema, deberíamos haber entrado aquí. Vale, ¿qué información tenemos en base a esa toma de decisión? Bien, como podéis ver aquí tenemos el máximo hasta el momento de la sesión europea, es decir, son las 8:48 de la mañana, y tenemos un máximo de la sesión europea hasta el momento, es decir, si nos vamos a este nivel de aquí, podemos ver cómo ahí genera nuevo máximo, es el máximo hasta el momento, en el cual nosotros tomamos la decisión de entrar al mercado. Muy bien, ¿qué información nos deja el mercado? ¿Qué información nos deja el volumen, lo que es order flow? Bien, nos deja un patrón muy común, o cuando es muy común, con una probabilidad de éxito, de porcentaje, de que el precio vuelva a testear ese nivel por encima del 95%. Es decir, tenemos un patrón llamado subasta pendiente de liquidar más estructura de máximos. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que tenemos claro que este máximo hasta el momento es un máximo que por probabilidades estadísticas se va a volver a subastar, se va a volver a negociar. Va a haber intención por comprar esos máximos. Es decir, teniendo claro que en base a esas probabilidades estadísticas
ese máximo se va a volver a tocar como sucedió más tarde, o más sucedió pues bueno, pues 1 hora y cuarto más tarde aproximadamente, justamente a las 10 de la mañana. Entonces todo eso hace que pongamos probabilidades a nuestro favor, y es por ello que teniendo ese patrón en base a volumen se refiere, podemos tomar decisiones que a priori parecen más como hemos dicho antes, ¿no? Pues más atrevidas, pero con una gran objetividad en base en cuanto a información de cruce de órdenes se refiere, al fin y al cabo, pues para la información que nos va a validar todas estos setas de entrada, ¿de acuerdo? Es por ello que entramos aquí, como podéis ver, entramos en este retroceso, en este nivel de aquí, nos posicionamos largos. Una vez estamos dentro, pues bueno, el precio nos hace sufrir nada, muy poquita cosa, se nos pone en contra aproximadamente unos 4 o 5 pips con el spread, pero tenemos claro que estamos en la posición correcta del mercado. Muy bien. Tenemos que gestionar bien nuestro trade, es decir, podríamos haber tomado posiciones parciales, tomar nuestras primeras posiciones parciales aquí de venta, es decir, vamos largos, vamos comprados, pues vender una parte aquí o vender otra parte pues aquí en la resistencia asiática, pero podéis ver cómo en ninguna de ellas hemos tomado la decisión de cerrar ningún cierre parcial. Order flow es una magnífica herramienta tanto para obtener nuestro mejor trade locations, es decir, para obtener nuestra mejor entrada de precio, como para aguantar nuestras posiciones de forma objetiva, con menos sufrimiento y al final para poder obtener una mayor rentabilidad del trade, un mayor ratio riesgo-beneficio. Y no es hasta aquí, hasta cuando cerramos aquí con 33 pips, alrededor del 1.3268, que podíamos apreciar posibles correcciones del precio. Entonces valía la pena en estos niveles ya cerrar parcialmente una parte de la posición. Todo ello basándonos en qué, bueno, en fin, lo que hemos dicho en order flow. Podemos ver, como vemos en esta imagen de la sesión europea, como order flow, podemos ver cómo el volumen, tanto el volumen como la presión, acompañan a todo el movimiento de buyers, de compradores. Encima estamos viendo cómo ese volumen de compradores se hace de forma agresiva. Estamos viendo inventarios de contratos a la compra bastante o sumamente agresivos, con incremento de volúmenes sumamente interesantes como para pensarnos que el precio va a caer desde esos niveles. Es decir, son unos patrones de continuidad en base al volumen como para pensar que el movimiento alcista todavía está teniendo está teniendo fluidez. Es por ello que de una forma mucho más tranquila, dentro de la relatividad de la tranquilidad cuando tenemos una posición en el mercado, evidentemente, ya que todos sabemos que las emociones vienen a buscarnos, pero de forma objetiva, dejando aislados esa parte emocional dentro de la medida posible de cada uno. Sabemos que el movimiento natural del precio será patrones o será continuidad del mercado. Es por eso que hemos cerrado aquí el 50% de nuestra operación y hemos cerrado aquí también el otro 50% de la operación con 41 pips. O sea, 33 parcial, 41 dándonos un parcial de aproximadamente un total, pues un promedio, ¿no? Un promedio de los 35, 36 pips a lo sumo en pips normalizables. Es cierto que el mercado, fijaros cómo ha llegado incluso a tocar el 1.33, pero en este nivel de aquí, podemos ver como en este nivel de aquí de aceptación, esta nueva aceptación del precio, o consolidación, si queremos llamarlo, es donde nos generaba, pues bueno, nos empezaba a generar esas dudas y donde decidimos tomar la decisión de salirnos del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, volvemos a hacer hincapié, volvemos a insistir de que cualquier sistema de trading basándose en análisis técnico se puede validar, se pueden validar esas entradas de mercado con la herramienta de order flow, como podemos ver aquí.
Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. Hasta luego.